Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a comenzar la semana conmigo y a terminar el mes, porque hoy es 30 de septiembre del 2024 y en España ahora son las 18:29. Bueno, como les dije, vamos a ver un artículo muy especial que yo creo que les va a venir bien a mucha gente. Y es un artículo de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal 3, que son los artículos del blog Tabernáculos, una recopilación. Y entonces, eh, el artículo en concreto, decirles primero, es un libro que pueden adquirir a precios módicos en Amazon, en versión Kindle y en versión tapa blanda, pero que por supuesto, como todos los libros del doctor Stephen Jones y los míos, los pocos míos particulares, pues los pueden descargar gratuitamente en cualquiera de los blogs, el blog Finisterre, el blog Tabernáculos, el blog Graneros de José. Bien, el artículo se titula Deponiendo las preconcepciones y habla de deponer y de quitar esos ídolos del corazón, esos prejuicios, esos preconceptos que tenemos, esas doctrinas, esas tradiciones que nos impiden avanzar, ¿no? Entonces, déjenme que les haga una pequeña remembranza de cómo surgió este artículo para que entiendan el contexto y se puedan situar, ¿no? Bueno, esto va a cuento de una serie de hermanos con los que el Señor me conectó providencialmente, nos conectó y pues entramos en relación y cambiamos conversaciones, vídeos, chats, algunas ocasiones, muchos correos electrónicos, compartíamos escritos, lo otro, ¿no? Y bueno, es un grupo que está al otro lado del Atlántico, personas que ya conocían autores, ¿no?, de tabernáculos o de pretabernáculos, como podrían ser Martin Stendhal, como podría ser eh, Clayton Somour, Josh Warnock, etcétera, ¿no? Entonces compartíamos ciertas cosas en común, teníamos comunión en ciertas cosas y sobre todo, pues yo les compartía muchos artículos que el Señor me daba a mí personalmente y en concreto esta persona que motiva, que luego van a ver, este hermano del que surge el artículo, que motiva el artículo, pues le gustaban mucho las cosas que yo me daba el Señor y todo esto, pero había una cosa que ni él ni la gente de su grupo tragaban de ninguna forma, no había manera, que eran con la revelación tremenda de tabernáculos del doctor Stephen Jones. Y fueron pasando años, esto ya empezó en el 2018, en mayo, cuando teníamos esta relación, pero pues bueno, pasaba mucho tiempo y tal. Y entonces pasaron como 4 años o por ahí y al final hubo un corte, ¿no? Como que la comunicación entre nosotros, precisamente debido a eso, pues disminuyó y también porque el Señor les metió a ellos en el fuego de la prueba, precisamente porque no acababan de arrancar. Y bueno, pues al cabo de 5 años, esta persona se comunica conmigo de nuevo, pues arrepentido, mostrándose dolido por ciertas cosas, entendiendo cosas que le había hablado el Señor, disculpándose, no sé qué, no sé cuántos, que teníamos que hablar, que sí, tenemos que hablar, pues yo quiero decirte cosas, yo tenía cosas en mi corazón para compartirle y para hablarle muy clarito. Yo tenía en mi corazón hablarle muy clarito a esta persona para darle un empujón santo, ¿no? Para darle con compulsión santa, pues una exhortación para que se decidiera de una vez por todas, ¿no?
Él reconocía que había pasado unas pruebas severas, que estaba todavía en ello, que no tenía tiempo, que tal, que no sé qué. Bien, el Señor le había zarandeado bien, bien, porque él en su día además pidió eso, que el Señor lo crucificara, y me dijo que orara por él para que el Señor lo crucificara, y el Señor lo ha estado haciendo. Bueno, el caso es que esa revelación de tabernáculos del doctor Stephen Jones chocaba con un muro tremendo y no había forma, no había forma. Y en esta ocasión, pues ya reconocía cuando yo le contesté que, bueno, hay alguna cosa Stephen Jones que son interesantes, pero hay cosas que no sé qué, que no sé cuántos. Yo les decía, es que no puedes juzgar la obra sin conocer el todo, para que te aclare, para que te encajen las piezas, necesitas armar el puzzle completo y no puedes juzgar a un autor por un solo libro, por un solo artículo, sino que debes conocerlo a fondo y yo lo conocí a fondo, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso quedó así, ¿no? Y bueno, habíamos quedado, él había escuchado unos vídeos que yo había puesto colgado últimamente en el canal, le habían encantado. Y bueno, pues quedamos en que íbamos a hablar y que íbamos a hablar a calzón quitado, o yo por lo menos quería hablarle a calzón quitado para señalarle qué es lo que le estaba obstaculizando. Y bueno, pues espera, que me llamara, me dijo que me iba a llamar y fijar un día, y nada, se pasó mes y medio y tal. Entonces yo me decidí a poner un vídeo y decir en ese vídeo de forma anónima, pues con la esperanza que él lo escuchase sin yo enviárselo. Él conoce el canal y tal. Digo, bueno, si ha escuchado alguno, pues a lo mejor escucha este, ¿no? Y le hablé muy claramente, ¿no?, de cuáles eran los impedimentos y de todo esto. Le exhorté con, con cierta fuerza, pero fuerza santa, ¿no? Muy claramente. Entonces, pasó tiempo y tiempo y tiempo y yo pensé que esta persona quizás habría escuchado el vídeo y se habría enojado conmigo o algo así, ¿no? Pero parece ser que no, y ahora fue la semana pasada o hace un par de unos 10 días, él me vuelve a escribir un correo que me sorprendió muy gratamente, donde me dice tal, no sé qué, ¿cómo estás, hermano? Te he echado de menos y me gustaría que habláramos, las cosas por aquí siguen todavía muy apretadas, es decir, un poquito poco mejor, pero todavía está la cosa, no, no hay tiempo, no sé qué, para aquí. Me he desconectado del canal de Telegram porque interfiere con el otro que tengo en WhatsApp y no sé qué y no sé cuántos, en fin, total que había otra vez se había cortado el hilo ese de la comunicación por ahí. Y bueno, pues otra vez me decía pues que teníamos que hablar y que a ver qué tal estaba yo por aquí y tal. Y bueno, pues a este hermano le contesté, pues diciéndole algunas cosas, diciendo que está en el Valle de la Decisión, que tenía que cruzar, que tenía que abrirse a esta revelación, en fin, y sobre todo también le envié un artículo que colgamos hace poquito. Esto fue el jueves, cuando yo le contesté, él me escribió el jueves, yo le contesté, bueno, me había explotado unos días antes y yo le contesté, creo que fue el viernes, ¿no? Y en eso le contesté, digo, ahí te envío un audio con mis impresiones y también le acompañé el link de este artículo, sin duda. Humildad es enseñabilidad, disposición a aprender. Un artículo que colgué en el blog Tabernáculos hace poquito y que dice pues que las personas orgullosas, religiosas, que piensan que son eruditas en las cosas de Dios, dejan de aprender una vez que dominan lo que creen acerca de Dios, es decir, llegan a un nivel y creen que ya lo dominan todo, que lo saben todo, y entonces cualquier cosa que les llega que choca con lo que han aprendido ellos hasta ese nivel, lo parapetan, lo frenan, lo rechazan, no lo aceptan. Se plantan ahí y entonces pues yo creo que es por eso, por falta de enseñabilidad y de creer que ya lo tienen todo y han llegado, ¿no? Sin embargo, la contradicción es que eran al mismo santo, son personas que se reconocen, que están en la tribulación, que están en el fuego, por lo tanto en el desierto, pero lo que no se dan cuenta es que hay un velo y que están en la carne, porque están en el desierto es todavía estoy en el alma. Estoy en Pentecostés, todavía estoy en el alma, o una mezcla del alma y espíritu, pero no estoy viendo con claridad la escritura, no estoy escuchando con claridad la voz de Dios, porque no se ha roto el velo que hay entre el lugar santo y el lugar santísimo, el velo del alma, ¿no? Y bueno, pues
le mandé este artículo junto con ese audio, ¿no? Bueno, pasado desde eso se lo envié el viernes y justo, no, eso se lo envié el jueves, perdón. Y el viernes, pues resulta que yo me pongo a grabar el vídeo, que hicimos el último vídeo en el canal, y resulta, pues claro, que tengo que anunciarles a ustedes, les tengo que anunciar, les anuncié el artículo que les iba que íbamos a grabar hoy el lunes, de poniendo las preconcepciones. Y bueno, yo cuando, pues antes de grabarlo, lo repaso, lo releo y lo van a ver ustedes ahora. Yo al, al volver a corregir este artículo para grabarlo, pues digo, bueno, esto es mucha casualidad, ¿no? Que resulta que este hermano se pone en contacto conmigo, que yo le hablo de la humildad, que yo le hablo de ciertas cosas y que ahora me toca este artículo que precisamente viene de él y en el que yo le contesto a esa interpretación que él da a un sueño que tuvo su esposa, donde el Señor les hablaba precisamente del problema de las preconcepciones, que era lo que yo llevaba 5 años atrás, machacándoles y tratándole de hablar de estas cosas, ¿no? Bueno, vamos a entrar con el artículo y ustedes lo van a ver, ¿no? Deponiendo las preconcepciones. La foto dice, en la imagen, cuando descubras lo que no cambia, es decir, el absoluto de Dios, ¿eh? Los cambios dejarán de ser una amenaza. Los gigantes dejarán de ser una amenaza. 26 de mayo del 2018. Como les digo, han pasado ya 5 años, eh, bueno, 5 años y medio, ¿no? Casi, casi. Publicado en el blog el 2 de julio del 2018. 5 años. Básicamente, bueno, julio, agosto, septiembre, estamos en septiembre, y 3 meses. Bien, primero vamos a recordar la definición de idolatría del corazón del doctor Stephen Jones, que me parece que es una maravilla. Idolatría del corazón son fuertes opiniones, motivos o deseos ocultos y creencias equivocadas. Un ídolo del corazón es algún motivo oculto o deseo que nos impide ver la verdad o ver a Dios como realmente es, no como nos lo imaginamos nosotros, sino como realmente es. Opiniones incorrectas sobre la ley o sobre los juicios de Dios y los factores de misericordia incorporados en la ley como el jubileo, que nos dice que todo tiene que acabar, todos los esclavos tienen que acabar siendo redimidos y regresar a sus posesiones y a su casa. Eso nos habla de toda la humanidad caída y perdida que tiene que ser restaurada. Dice, y los factores de misericordia incorporados en la ley son evidencia de la idolatría del corazón. Estamos acostumbrados, nos han enseñado de tal forma y no acabamos de aceptar eso, ¿no? Para derribar dichos ídolos se requiere exponer el problema. El Señor tiene que exponernos. ¿Y cómo nos expone? Metiéndonos en el fuego para que podamos estar en disposición de recibir la revelación y nos muestre lo que está mal. Para derribar dichos ídolos se requiere exponer el problema, porque una vez que una persona ve el problema, los ídolos se vienen abajo. Y esperemos que este hermano y los que le rodean, a los que él de alguna forma lideraba, de una forma no oficial, sino oficiosa, pues también, ¿no? Los ídolos del corazón precisan el secreto para mantener el control. Una vez que son descubiertos, una vez que la luz lo enfoca, reconocemos, sí señor, tú tienes razón, yo estaba equivocado. Comienza la sanación, ¿verdad? Una vez que los ídolos son descubiertos, pierden su asidero sobre los corazones de los hombres. Bien, y vamos al artículo. Amados hermanos y amigos, esta era introducción, ¿no? No hay casualidades en Dios. Esta palabra que les traemos hoy, que nuestro amado amigo hermano recibió el 14 de mayo y nos hizo llegar el jueves 24, confirma asombrosa y contundentemente la palabra de Kevin Barrett, ¿eh? No te cierres al reino de Dios, que yo había colgado el martes anterior, el 22, tan solo 2 días antes, y que el propio hermano del que tratamos no quiso leer para no ser influenciado hasta redactar. Si yo se la envié y le dije tal, dice, no, no, pero yo no. El Señor me estaba hablando de tal, de ciertas cosas y tal, pero no, no lo voy a leer hasta que yo primero redacte lo que tengo que redactar para no ser influido, ¿no?
Pues fíjense ustedes, ¿no? La coincidencia se van a dar cuenta. Este artículo es este que teníamos en pantalla ahora, No te cierres al reino de Dios, palabra profética de Kevin Barrett. Como es un poco larga, solamente le voy a leer las negritas, ¿no? Muchos de vosotros se están cerrando para no, de vosotros os están cerrando o os estáis cerrando para no entrar en mi reino. Es decir, no cruzar el Jordán y entrar en el reino, entrar a tabernáculos. Debo advertiros que durante demasiado tiempo la Iglesia ha cerrado las cosas de mi reino e impedido que muchos entren, siempre creyendo que le están enseñando a mi pueblo a entrar. ¿eh? Son como aquellos que dicen, ni dejáis entrar, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar. Se erigen como un obstáculo esos líderes porque no entran ellos y cierran el camino de la ciencia para otros. Bien, entonces debes dejar tus ideas preconcebidas, palabra preconcebidas y religiosas sobre mi reino. Digo esto porque muchos de mi pueblo tienen una mentalidad, perdón, que obstaculiza y bloquea las revelaciones de mi luz y mis verdades con respecto al reino. Eso va subrayado además de en negrita. Muchos de mi pueblo tienen una mentalidad que obstaculiza y bloquea las revelaciones de mi luz y mis verdades con respecto al reino. Muchos de vuestros líderes religiosos enseñan falsedades y modos de pensar que impiden que muchos entréis en mi reino interno. Os pido que depongáis todas vuestras ideas y nociones preconcebidas de lo que creéis que es mi reino y permitáis que mi espíritu se manifieste en vuestro espíritu y os traiga, nueva revelación, que a veces va a chocar con la que tenemos. Mi espíritu es todo verdad y luz, y si lo permitís, iluminará vuestras mentes y espíritus con misterios ocultos con respecto a mi reino. La clave es que reconozcamos que estamos en el desierto, que estamos en el alma, que estamos en la carne y por lo tanto no hemos cruzado el velo. Si hay un velo en medio, todavía no discernimos con claridad la voz de Dios, no discernimos con claridad la palabra de Dios y tenemos que estar en disposición de aprender, de decir, reconocer, Señor, yo no estoy viendo claramente, tengo que fiarme, pero claro, cuando nos adentramos en un terreno nuevo, andamos por fe, aunque sea paso a paso, pero nos tenemos que arriesgar con fe y ir poco a poco avanzando, orando, Señor, que no me extravíe, que tal, pero avanzar, porque es que si no, nos vamos a quedar en la rotonda de Pentecostés dando vueltas y nos arriesgamos a no cruzar nunca. Bien, seguimos. Debéis estar dispuestos a aceptar la luz y la verdad que quiero que recibáis. Sin embargo, son vuestros modos de pensar los que impiden que esta luz entre. No abrimos la persiana, está cerrada y como no abrimos un poco no entra la luz, no dejamos que entre. Por demasiado tiempo mi pueblo ha rechazado las verdades reveladoras cuando no se alinean con sus propios entendimientos y creencias. Como esto tira por tierra esto que yo tengo como por cierto y me tengo que arriesgar a cambiar y quizás reconocer que estaba confundido, pues no, mejor me lo salto. Estos tiempos en los que viví son los últimos, y gran parte de mi palabra y misterios de mi reino que han sido sellados hasta este tiempo serán abiertos y revelados. Daniel 12:4. Sin embargo, no te servirá de nada si no puedes aceptarlos. Debéis aprender a abandonar vuestra manera de pensar que es contraria a mi verdad. Estudiad los días cuando mi hijo caminó sobre la tierra. Muchos esperaban que su Mesías viniera y estableciera su reino. Sin embargo, cuando vino no lo recibieron él ni a sus enseñanzas. Ellos tenían una idea de cómo iban a ser las cosas, pero cuando vino no era lo que ellos pensaban y entonces lo rechazaron. Esta persona del que hablamos en el artículo, después pues le dice, lo cuenta también y de cuenta, no, tenemos unos conceptos que pensamos y desconocemos lo que viene por delante. Bien, no pudieron recibirlo porque era contrario a los que ellos creían. ¿De verdad creéis que es diferente esta vez? Esas historias de antaño están ahí
para vuestra amonestación, para que no cometáis los mismos errores. Pero os lo advierto, muchos no entrarán simplemente por su incredulidad. Es el miedo a cruzar, el miedo a los gigantes, a que el Señor me toque esto y esto y esto, o que me quite esto, esto o aquello. Muchos no pueden recibir mi verdad cuando va en contra de sus creencias religiosas. Vengo a vosotros este día con la esperanza de iluminar vuestras mentes para aceptar mi verdad y mi luz. Gran parte de lo que ha sido sellado por generaciones se revelará en estos últimos días, lo que ha estado sellado, porque no era el tiempo, pero ahora es el tiempo de romper ese sello. Pero debéis poder recibirlo. Estas no son verdades nuevas, como muchos proclamarían falsamente, por lo que las rechazan como herejía, sino que son nuevas revelaciones de lo que se ha sellado para un tiempo como este. Por lo tanto, os exhorto, no perdáis vuestra herencia, ojito, no perdáis vuestra herencia, no perdáis la primera resurrección, no os perdáis el reino milenial. Son los días en que la redención de Cristo tendrá su obra completa. Y muchos llegarán a la imagen, estatura y vida de Cristo completas dentro de sí mismos. Muchos los que acepten la herencia y los que se atrevan a ir a por ella, pues van a heredarlo y llegarán a la filiación completa, a la madurez completa, no solamente a la luz de la aurora, sino hasta la luz del mediodía, hasta que el día es perfecto. Entonces no quiero que perdáis vuestra herencia, es por mi gran amor por vosotros que debo corregir vuestra forma de pensar. Tenemos que ser enseñables, tenemos que ser humildes para recibir la nueva cosa. Porque esto va en negrita y subrayado, porque muchos de vosotros creéis que cuando aceptasteis a mi Hijo en vuestro corazón como vuestro Salvador es cuando ingresasteis en el reino. Esto no es verdad, bueno, es verdad, pero en parte, ¿no? Porque hay una forma de entrar completa. Esto no es verdad, hijos míos, de hecho es todo lo contrario, el reino entró en vosotros en forma de semilla. La semilla tiene que desarrollarse, pero debe crecer dentro de vosotros para que podáis entrar plenamente. No solamente debo ser engendrado, sino que tengo que ser gestado y tengo que ser dado a luz, nacer de nuevo. Y esto requiere tiempo y obediencia sacrificial de vuestra parte en cooperación con mi espíritu. Estudiad vuestras escrituras con respecto a los israelitas que entraron en su tierra prometida, que representa el reino. No entraron inmediatamente y representa a Cristo formado en nosotros. Eso es lo que representa. No entraron inmediatamente en su tierra prometida, que es Cristo, ¿no? Después de salir de Egipto tuvieron que soportar y ser enseñados en el desierto primero y aceptar mis leyes y aprender a confiar y obedecerme y beber de la roca que representa a Cristo. Sin embargo, aún así, una generación entera no pudo entrar en la tierra prometida debido a su incredulidad. No cometáis el mismo error. Incredulidad y queja, las dos matas de mi libro Finisterre al borde del Jordán. Lean ese libro porque es la clave, les muestra la clave para entrar, para cruzar el Jordán y entrar a la vida victoriosa. Hay que pisar esas matas de incredulidad, que es el temor, que es el miedo, la falta de fe, y por otro lado es la amargura, es la queja, la quejabanza, ¿no? Bueno, estoy derramando medidas sin precedentes de mi gracia en los últimos días que permitirán a muchos superar las áreas difíciles de la carne, incluidas las mentalidades que impiden su entrada en mi reino. Sin embargo, depende de vosotros si os aferráis a vuestra forma de pensar y rechazáis mis verdades o si las recibís y aceptando mi luz y mi amor por vosotros. Bien. Yo le puse una nota, tremenda y oportuna palabra, que algunos que se están rezagando mucho por negarse a meter ambas plantas de los pies en el agua del Jordán, es como si aún estuviesen ahí, voy a pisar las aguas del Jordán y meten un pie, ¡ay, qué fría está! Me echo para atrás, ¿verdad? Necesitan medir con oración y en profundidad para abandonar la incredulidad, dejando de rechazar la luz y abrazar la verdad. Bien. Continuemos con nuestro artículo. Este es el artículo que justo antes, en el mismo tiempo que él recibía su revelación, yo le había escrito esto, le había hablado, él no lo leyó antes, pero lo leería después.
Dice aquí, es más, continúo yo, es más, confirma lo que por 4 años, con claridad, por 4 años, ahí lo tienen, con claridad y firmeza, este blog ha estado proclamando públicamente y también sibilina, sigilosa, subrepticiamente a algunas personas más o menos allegadas. Pero viene la noche cuando ya no se puede trabajar, ojito, Juan 9:4, y es necesario dejar las parábolas y la diplomacia. ¿Eh? Hablar con subterfugios y hablar claramente, aunque se ofendan, como dice. Si la verdad ofende, deja que ofenda. Las personas llevan mucho tiempo en sus vidas ofendiendo a Dios, así que si la verdad les ofende, pues déjale que les ofenda. O como decía Juan Haas, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Bien, y es necesario dejar las parábolas y la diplomacia. Así que si esto es fuerte, pues discúlpenme, disculpen la santa indignación, disculpen el santo atrevimiento, disculpen porque se hace con amor, ¿no? En pro de la verdad sin azúcar, pero expresada en amor, y aunque este amor no sea comprendido por no ser un amor emocional del tipo peluche de terciopelo, ay pobrecito, revisen nuestros artículos y nuestras conversaciones con ustedes de esos 4 años. Y aquí tiene una relación de artículos que inciden en este tema de una forma bestial. Incidieron durante 4 años. Este es el camino, andad por él. Año 2014. Luz cegadora, que nos ciega al principio y por eso nos echa para atrás, ¿no? Pero tenemos que ir poco a poco aclimatándonos, pero no rechazar la luz. Tiempos de alineación o conjunción, cuando ensanches mi corazón, idolatría del corazón, los que entrarán con electroshock y con camisa de fuerza, abducidos por la conspiración, contumacia, estado letal. Segunda de Corintios, algo más sobre el velo, capítulo 5, 1. Esos artículos y seguramente más, todos incidían sobre ese tema de la importancia de recibir la nueva revelación. Bien, ya va siendo hora de obedecer y de que quienes tal vez hayan quitado la llave de la ciencia dejen de hacerlo. Quitáis la llave de la ciencia y ni entráis vosotros ni dejáis entrar, ¿no? Es hora de entrar y dejar entrar, Lucas 11:52. Es hora de no salirse por la tangente y mirar para otro lado para no darse por aludidos y no aplicarse la palabra a sí mismo. Es hora de dejar la burla y el sarcasmo, que también algunos han exhibido, algunos también se han burlado y fueron sarcásticos y tal, ¿no? Quizás sin darse mucha cuenta de ello, y de que muchos apliquen esto especialmente a la revelación que este blog ha estado trayendo. Dice, sí, aquellos que se saben sujetos destinatarios de este llamado a dejar las preconcepciones, la idolatría del corazón y la independencia, han de aplicarla muy especialmente a la revelación que el Espíritu Santo ha estado y está trayendo a través de su siervo Stephen Jones y otros. Si quieren, yo mismo. No se jueguen más la primera resurrección y el reino. Reconozcan que los que están en el desierto, en la mente natural, en la carne, están velados, ven oscura y parcialmente, por el velo que separa el lugar santo de Pentecostés del lugar santísimo de tabernáculos. Y por lo tanto necesitan tomarse de la mano de los que ya salieron de allí en lugar de apoyarse en su propia y ciega prudencia. Fíjate, Señor, con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice Proverbios, creo que es el capítulo 2. Basta ya de ciegos guiando a ciegos, basta ya de miembros del cuerpo aislados o descoyuntados del resto. Gente que dice, no, yo tengo a Dios por cabeza. Pero al final no se sujetan a nadie porque dice que yo solo me sujeto a Dios, ¿no? Yo solo miro a Dios. No, eso no. Hasta que tú no cruzas el Jordán necesitas años. Y cuando cruces te das cuenta de que necesitas más. Aunque ya no lo necesitas y Dios te va a considerar como una persona ya digna de caminar por ti mismo y de tener tu propio ministerio,
pero tú te das cuenta, porque el Señor ya te ha hecho humilde, de que te conviene estar conectados por arriba a ciertas conjunciones que el Señor te muestra, que el Señor está usando para enseñarte a ti todavía cosas, ¿verdad? Como lo más personal es lo más universal, creo que estas palabras del hermano que les traemos hoy, ¿eh? esta palabra, y esa de Kevin que les acabamos de leer, de Kevin Barrett, no solo son para nuestros amigos, estos que a los que yo me refiero, del otro lado del Atlántico, ellos saben muy bien quiénes son, sino para otros muchos a los que esta revelación les ha estado llegando y la han rechazado. Nunca hemos hecho ostentación de nuestro alcance, alcance que por otra parte nos parece muy modesto. Nosotros no llegamos a muchísima gente, sí que hay pues ciertos seguidores y ciertas cosas, ¿no? Pero reconocemos que nuestro llamado es para poca gente, es para el remanente, y el remanente siempre son pocos. Son los que tienen un llamado a ser vencedores, a los que Dios llama a ser vencedores, a cruzar el Jordán y entrar en la vida victoriosa. Digo, nos parece muy modesto como es propio tratándose de la cosa nueva que Dios hace hoy, pero nos vemos forzados a decir a quienes se parapetan en que esta palabra solo la estamos recibiendo nosotros. Pues entre muchas palabras, pues se parapetan o ponen como excusa que esta palabra solo la estamos recibiendo nosotros. Pues entre las muchas páginas vistas y entre los muchos suscriptores de nuestro blog, entre los que nos siguen a través de nuestras redes sociales e incluso entre los propios seguidores de Stephen Jones, algunas personas habrá que sí la estén recibiendo, como viniendo del Padre, estando claramente confirmada y en un momento crucial, pues estamos a unos 3 meses de las próximas fiestas de otoño que comenzarán con la fiesta de trompetas el próximo 9 de septiembre. La excusa de que el titular de este blog es el único que está recibiendo esta palabra de tabernáculos no nos parece que sea válida, pues claramente no es así. Pero incluso si lo fuera, si lo que estamos diciendo es la verdad, el Padre y nosotros seríamos la mayoría. Al menos no creemos estar entre los que ofrecen resistencia al reino, rechazando la revelación y prefiriendo seguir vagando en el desierto. La luz de la revelación nos sana cuando la recibimos y nos ciega si la rechazamos. ¿Sabe Dios hasta cuándo? Si nosotros rechazamos una palabra de Dios, quedamos cegados a esa palabra, no sé, a lo mejor para siempre incluso. Pero parece que a estos hermanos el Señor le está dando muchas oportunidades. Esto es lo que le dijimos a uno de esos amados hermanos amigos que tanto se han resistido al respecto, cuando después de recibir la palabra de Kevin Barrett que le habíamos enviado, nos dijo que era muy especial. Ojo al dato, es una exhortación muy especial que vosotros necesitáis oír y aceptar. La ceguera del desierto, eso le dijimos, ¿no? No es excusa para rechazar la verdad. Quien rechaza la verdad, la luz, la realidad, queda cegado y se cierra al reino. Creo que debéis aplicarla especialmente a todo lo de Stephen. Yo se lo repetía muchas veces. Esto no es de ahora, es algo que yo sé y he constatado hace mucho tiempo en todo vuestro grupo. Es mi opinión personal expresada en amor a quienes considero buenos hermanos, amigos, a los que Dios soberanamente me ha unido. Yo se lo decía esto pues con amor, porque yo de verdad tengo muy claro dónde estoy pisando el terreno. Y tengo muy claro que yo no estoy en el desierto, que no estaba en la carne, que no estaba en el fuego de la tribulación. Yo ya había pasado por eso. Yo crucé el Jordán hace muchos años. Y entonces, pues yo sabía dónde estaban ellos, pero ellos pensaban que estaban al mismo nivel o que yo estaba a ese mismo nivel. Ellos recibían de mí las cosas que les gustaban, pero estas otras cosas que yo les decía que son fenomenales, que están bien, que tal, no las aceptaban. Es decir, como si una fuente echara por el mismo caño agua dulce y agua amarga, ¿eh? Intermitentemente. Y eso no puede ser. Solamente ese hecho les tenía que buscarle el interrogante. Pues si este hermano pues tiene que tener algo. Vamos a chequear eso, pero no leyendo medio libro o un artículo.
vamos a leer unos cuantos libros de este autor y a ver qué dice él. Y luego ya escudriñaremos, retendremos lo bueno y desecharemos lo malo, y entresacaremos lo precioso de lo vil. Pero no había forma. Como nuestra motivación no es que nos sigan, sino que la palabra del Padre corra, reciban este mensaje como en amor y no como en reprensión. No queremos ofender, pero debido a la santa indignación que provoca la obstinación de muchos, estamos dispuestos a hacerlo si fuera necesario por amor a la verdad. Como decía John Huss, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira, o en las de otro John, John MacArthur. No suavices el Evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Bueno, pues esta era un poco la situación. Los artículos a continuación serán una excelente guía de cómo proceder para eliminar los problemas que subyacen bajo esta contumacia de resistirse a entrar por la puerta estrecha que lleva a la muerte al yo y que constituyen el busilis, el punto álgido de la cuestión que nos ocupa. Y ahí van dos artículos, ustedes los pueden buscar por título: necesitamos ser gobernados por otros cuando vivimos en nuestra naturaleza caída. Estar en resurrección es andar en el espíritu, un artículo de Witness Lee, que lo pueden encontrar en el Tabernáculo, o quizás en el Nuevo Finisterre, uno de los dos, yo creo que es Tabernáculos. Y otro es mi experiencia de traducción de la obra del doctor Stephen Jones, Testimonio, que también lo tienen, ese lo tienen grabado también en este canal de YouTube. Bien, alabamos el tímido proceso de arrepentimiento y humillación que algunos han iniciado, tímido, comenzando al menos a reconocer ciertas cosas, y les exhortamos en el Señor, apresúrense en la tarea de su arrepentimiento. Ya se lo decía yo esto, fíjese, como le digo, hace 6 años. Nota: el Señor nos dio un matiz de discernimiento que creemos importante para distinguir entre lo que es la adecuada y necesaria conjunción con el fluir espiritual de revelación que el Espíritu trae y sólo el remanente recibe hasta que alcancemos la madurez necesaria para abandonar el nido y la obediencia y sumisión externa al cuerpo general de creyentes en una iglesia local, aunque ésta sea virtual. ¿eh? Nosotros hemos sido llamados a vivir en cuerpo, no ser almas por ahí desperdigadas. Bueno, siempre estuvimos sometidos, o al menos tratamos, a las autoridades en las iglesias locales por las que el Señor nos hizo pasar. Si son grupos en casas, por grupos en casa, pero ahí de alguna manera debemos de estar sujetos a ello, ¿no? Sin embargo, en cuanto al fluir de la revelación, el Señor nos unió a 3 diferentes maestros fundamentales, a los cuales nunca tratamos personalmente, y 2 de ellos ya habían fallecido cuando leímos sus obras. Ellos son Wasman Nee y Witness Lee, y después Stephen Jones, que ese sí que estaba vivo, está vivo. Ello no en detrimento de otros muchísimos autores como A.W. Tozer, F.B. Meyer, John White, etc. Ver mi Pox vídeo, que también lo tienen grabado en vídeo ya en este canal, Senda de la Cruz hacia la madurez y la vida abundante, guía del peregrino, donde se verán un montón de libros maravillosos que los pueden bendecir. Una ilustración bíblica muy esclarecedora de lo que estamos diciendo es el ejemplo de Saúl y David. Claramente, Saúl, que representa la carne, no estaba en el flujo de la revelación de David, en el espíritu. Sin embargo, David supo obedecer y seguir al Señor sometiéndose a Saúl, hasta que llegó su tiempo. Él aprendió el camino de la cruz, de la obediencia y del sometimiento a la sombra de Saúl. Lo contrario a esto es el ínclito. Cada uno hacía lo que bien le parecía, del tiempo de los jueces, jueces 17:6 y jueces 21:25, es decir, la iniquidad o la anarquía. No vale eso de yo por libre, yo tengo sobre cabeza a Dios, porque no estoy capacitado para escuchar la voz de Dios perfectamente. Tengo un velo,
y no puedo oír bien y no puedo ver bien, no puedo entender correctamente la palabra de Dios. El Señor me va a tener en sujeción ahí. Y aunque cruce después durante una serie de años hasta que me dé mi peculio independiente, mi ministerio, el Señor me va a tener sometido a unas personas. Cuando llegue el tiempo de que yo tengo que volar por mí mismo, pues el Señor me abre la puerta. Pero aún así yo debemos procurar tener conjunciones por arriba. Fue después de unos 20 años, al completar el ciclo de Witness-Lee, que el Señor nos llamó a salir físicamente del sistema denominacional, para estar por 7 años ya sin pertenecer a ninguna organización eclesial. Después de salir, pasaron 3 años antes de que el Señor de nuevo nos uniera al fluir de otros hombres como Newbold, George Davis, Michael Clark, como quieran, Bill Brighton, Clayton Moore, George Warnock, Martin Stendhal, Rinaldo Texidor y especialmente el doctor Stephen Jones, ¿no? De este último tuvo a bien el Señor usarse para romper multitud de preconcepciones o ídolos del corazón en un proceso que pueden ustedes conocer por nuestro artículo, repito, mi experiencia de traducción de la obra del doctor Stephen E. Jones. Es un testimonio personal mío de cómo me fue descubrir esa revelación y que lo tienen grabado, ahí lo tienen ustedes grabado en el canal, en el vídeo, en este canal de YouTube. Esto es una vacuna para ustedes, que le va a vacunar contra muchas cosas, porque las cosas que yo he recorrido y que me han ayudado, pues ustedes se las van a poder evitar. ¿Sí? Que pónganse ese pinchazo, que en este caso sí es bueno. Ver también el artículo relacionado, tiempos de alineación o conjunción. Otro artículo que también se mencionó creo que antes. Tiempos de alineación o conjunción, quiere decir que tenemos tener conjunciones por arriba y el Señor nos va a traer a nosotros otras conjunciones por abajo, ¿no? Bien, la palabra que nos envió el hermano, aludido más arriba aludido, comentada, viene ahora, ¿no? El título, citas bíblicas y resaltados, subrayados y letras más pequeñas han sido añadidos por mí. Y esta es la palabra que les digo que mandó el hermano, de que creo que era su esposa, que había recibido un sueño y que me lo compartió a mí, a ver qué me parecía, y entonces yo lo acoté y puse mis notas, y siempre las diferencio con letra azul y demás, ¿eh? De lo que a mí me parecía al respecto. Y bueno, pues ustedes fíjense, como, pues, vamos, es una cosa tan clarificadora que espero que ahora, después de esa maceración de todo este tiempo y de ese bautismo de fuego, la humildad les haga recibir. Espero que lo puedan recibir, lo que no lo recibieron antes. Dice, era la mañana del 14 de mayo de este año 2018 que al despertar junto a mi esposa sentí la necesidad de orar. Estando aún en la cama y teniendo atravesado adentro el anhelo de poderle compartir a ella algo que el Señor nos había mostrado unos días antes junto a otros hermanos, pero que no era fácil de explicar y mucho menos de entender y aceptar. De repente, en medio de la oración, comencé a hablar con ella. Era una especie de oración y charla a la vez, y siendo guiado más bien por el espíritu que por mi mente o buenas intenciones, fluyó el sencillo mensaje que les comparto, el cual no habría podido salir de mi mente, de mis conocimientos ni de mi capacidad. Mensaje, ahora lo sé, por confirmación de algunos hermanos, que así como el mensaje era para mi esposa, quien es el cuerpo en este hogar, cuerpo, la esposa, la cabeza el varón, ¿no? Quien es el cuerpo en este hogar, asimismo lo era también para el cuerpo del Señor. Por eso lo comparto tratando de mantener la mayor precisión sobre cómo me fue dado en ese momento. Parece ser que no, yo me he confundido, no es el sueño que tuvo una mujer, que eso también me comporté otro día, pero que también hablaba más o menos de lo mismo, creo, sino que parece ser que es lo que el Señor le mostraba al hermano. Bien, decía así. Unos 200 a 300 años antes de que el Señor Jesucristo
estuviera en carne como hombre sobre esta tierra, los escribas y fariseos, los supuestos conocedores de las Escrituras y del reino de Dios, escuchen esto, los supuestos conocedores de las Escrituras y del reino de Dios, que siempre pasa lo mismo, comenzaron a dar y expandir explicaciones y detalles sobre cómo sería la llegada del Mesías que esperaban, cuál iba a ser la obra que él haría en este mundo y la manera en que la haría. Esto formó en la mente individual y colectiva del pueblo de Dios una preconcepción de un Mesías y de una obra que finalmente nunca encajó con la perfecta y completa obra, con mayúscula, que como verdadero Mesías realmente hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo en la carne acá en el mundo. Y lo más grave es que eso se convirtió en un tropiezo importante para que una gran parte del pueblo de Dios no lograse reconocer e identificar a Jesucristo como el Salvador y Señor que se esperaba, porque esa identificación sencillamente no coincidía con las preconcepciones y esquemas mentales que se había forjado sobre el Mesías. Y ahora ocurre lo mismo con esta generación para la segunda venida. Tienen ciertas preconcepciones, doctrinas erróneas de Scofield, de Nelson Darby, de que si el rapto, de que si no sé qué, de si esto o lo otro, ¿eh? Y no coinciden, y entonces, como no coincidía con las preconcepciones y esquemas mentales que se habían forjado sobre el Mesías y su obra, pues no lo reconocieron, y les va a pasar así a otros que no van a reconocer al Señor porque siguen con sus preconcepciones pentecostales. Asimismo, continuaba el mensaje, estaba pasando en estos tiempos nuestros. ¿eh? Él mismo lo dice. Satanás, el mundo y nuestra soberbia independencia de Dios, lo dices tú mismo, querido hermano, nuestra soberbia independencia de Dios, han estado trabajando en la mente de nosotros y de la colectividad del pueblo de Dios desde hace unos 200 a 300 años para elaborar y expandir una preconcepción de cómo serán los tiempos finales de la segunda venida del Señor Jesucristo y de la manera en que se darán esos acontecimientos. Aprovecho para decirte, querido hermano, y a todos los demás que veáis este vídeo, ese es precisamente el asunto, que yo tengo que recibir esa luz que viene del Señor, los tiempos de la segunda venida del Señor Jesucristo y de la manera que se harán esos acontecimientos. Yo no puedo conocer eso si no conozco las leyes de la segunda venida. ¿Cuáles son las leyes de la segunda venida? Son las que están en el Antiguo Testamento que describen las fiestas de otoño, trompetas, expiación y tabernáculos. Hay una serie de leyes. Hay un libro que también lo tienen ya completamente grabado en este canal en vídeo, Las leyes de la segunda venida del doctor Stephen Jones. Por favor, léanselo. Por favor, léanselo para que se le quiten un montón de telarañas. Bien, avanzamos. Y eso nos va a llevar a la misma terrible confusión de aquellos días. Por ello es inminente que en esta hora presentemos, renunciemos o entreguemos en el altar de Dios toda aquella preconcepción de la mente. Tú mismo lo dices, hermano, esas preconcepciones tuyas las debes llevar al altar de Dios, así como los conocimientos sobre los tiempos finales que se nos han enseñado. Te lo dices tú claramente, pero luego no te lo aplicaste, no solo por los medios masivos de comunicación, yo le añado la nota, y por la conspiranoia de fuentes equivocadas que no fluyen del trono de Dios, sino también por una importante mayoría de los escribas y fariseos modernos, entre los cuales quizás estemos incluidos nosotros mismos primeramente. Tú lo dices, hermanos, entre los cuales quizás estemos incluidos nosotros mismos primeramente. Con confianza te digo, sí, estáis incluidos ahí, hermano. Yo lo estuve, pero en el momento que yo te escribía esto, yo no lo estaba. Te lo digo con perfecta convicción en el Señor y con perfecta paz. Para que podamos recibir de lo alto la increíble revelación que vendrá. Increíble, tú lo calificas de increíble, ¿eh? Y he puesto entre paréntesis la nota que ya está viniendo desde hace mucho tiempo y que muchos están rechazando con obstinación.
Dice que vendrá en esta hora de los tiempos finales y los acontecimientos que antecederán y harán parte de la segunda venida del Señor Jesucristo. De lo contrario, vamos a ser confundidos por la mente y las preconcepciones individuales y colectivas. Bueno, examínate, se dice en mi libro Finisterra Algodón, ¿cuál es el paisaje que te rodea? Tribulación, angustia, desierto, desesperación, lodazal, pobreza, no levantar, no sacar los pies del plato. ¿Ese es un paisaje de victoria o es un paisaje de desierto? ¿Un paisaje de tierra prometida o es un paisaje de escasez, de la tierra todavía de semiesclavitud? Que han sido formadas en nosotros sin el Espíritu del Señor. Eso es porque algunos en Pentecostés, sobre todo al final de la etapa, se dejan aconsejar por espíritus que se disfrazan del Espíritu Santo. ¿Mm? Acuérdense de Sansón, acuérdense de Saúl. ¿Mm? Y así ocurre en la etapa final de Pentecostés, tanto a nivel espiritual como a nivel corporativo. Ahí tienen a la Odisea. Por lo tanto, seamos humildes para reconocerlo, porque mientras no reconocemos dónde está el kit de la cuestión, no podemos ser sanados. Dice, y va a ser casi imposible reconocer y aceptar la verdadera revelación que el mismo Señor, yo pongo una nota, lo más probable a través de alguno de sus siervos, porque siempre nos habla a través de algunos de sus siervos, puede que directamente, pero más probable es que lo hace a través de alguno de sus siervos, nos va a dar al respecto y que igualmente sólo podrá ser entendida por aquellos que realmente hayan renunciado de corazón a todas aquellas preconcepciones y las hayan llevado al altar del Señor, para que Él disponga de ellas como convenga verdaderamente. Fíjate que el hermano lo dice más claro que el agua, lo decía hace 5 años, pero hoy es el día que todavía no se lo ha aplicado, por lo menos por lo que vemos. El mensaje es para disponer el corazón, humillarse y entregar en la cruz todo conocimiento, como lo hizo Cristo delante del Padre, para que así mismo sea posible entender lo que Él nos va a decir. Sobre todo, presentar en lo secreto del Padre aquellas cosas que consideramos son lo mejor que tenemos sobre cómo serán los tiempos finales. Tus preconcepciones escatológicas, hermano. Estamos en un cambio de tiempos y estamos pasando de un ámbito espiritual a otro, claro, la frontera del Jordán entre Pentecostés y tabernáculos. Del tiempo de Pentecostés al tiempo de tabernáculos, donde no solo hay que entregar todo aquello que no venga de lo alto, sino aún aquello que fue dado de lo alto, fíjese qué importante es esto, y que funcionó o funcionaba en este ciclo puerta espiritual. La revelación es gradual. Cuando viene una revelación mayor tenemos que ver que hay ciertas revelaciones o ciertas cosas que no estaban correctas o que fueron válidas para aquel momento, pero que ahora ya no. No es el kairos de Dios. Hay un kairos en el que el Señor nos manda a ir a pelear y hay otro kairos que el Señor nos manda a reposar en Gilgar y aceitar los escudos y afilar las espadas. No puede ser llevado al altar y se cierra. Dice, no, repito, sino aún aquello, decía este hermano, que fue dado de lo alto y que funcionó o funcionaba en este ciclo o puerta espiritual que ahora termina y se cierra, pero que debe ser llevado al altar porque puede que ya no funcione en este nuevo tiempo, ya que viene de una revelación aún mayor. Nuestra mente y costumbres en este estado actual y en estos nuevos ámbitos espirituales no pueden, no pueden y perdón, a ver, nuestra mente y costumbres en este estado actual y en estos nuevos ámbitos espirituales no pueden entender con claridad el velo, no pueden entender con claridad. Pongo ahí yo la nota, por estar en el desierto, en la carne, en la mente natural, en la vida, en el alma, velados, etcétera, por falta de discernimiento, por no estar partidos, separados el alma y el espíritu, como dice Veros 4:12, cosa que solo ocurre cuando cruzamos el Jordán, esa es la espada, el Jordán, y nuestro corazón es circuncidado en Gilgal. Acampamos y nos quedamos quietos. ¿Cómo? Dice,
no pueden entender con claridad, continúa el discurso del hermano, como es el cuerpo de Cristo, su identidad con él, no se puede discernir el cuerpo, así es, hasta que estamos en tabernáculos. Su identidad con él y cómo son la auténtica congregación y la unidad. Digo, le digo yo en una nota, solo tras cruzar el Jordán podemos tener la experiencia de conocer el artículo, de tener la experiencia de conocer el cuerpo, y aquí está enlazado el conocer el cuerpo y conjunción, ¿no? Ese artículo para que ustedes lo puedan chequear si quieren. ¿Qué es esto? Si quieren buscar ese enlace, pues vayan al Volt Tabernáculos y busquen el artículo de Poniendo las Preconcepciones y lo pueden tomar de allí. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Cómo será la revelación del inicuo? ¿Cuál es la verdadera intercesión por el cuerpo? ¿Cómo será la segunda venida del Señor? ¿Cuán absoluta es la potencia de la gracia? Y muchas otras cosas que hacen parte de la hora postrera. Fíjense, ¿cuán absoluta es la potencia de la gracia? ¿Cuándo vamos a aceptar que la ley del jubileo nos dice que al final todos vamos a ser salvos? ¿Mm? Porque es la ley del jubileo. Todo el mundo regresa a su herencia, su tierra, sus posesiones. Todos los pecadores, ¿verdad? Son redimidos. Y muchas otras cosas que hacen parte de la hora postera. Bueno, este es lo que el Señor, los que el hermano escribió, ¿no? Y ahora les digo yo, continúo ya con mis palabras, ¿no? Queridos hermanos, solo espero que esto sea corroborado o no por el Señor Jesús en lo secreto de cada uno, pero quiero que sepan que les habla una persona. Ah, no, aquí sigue todavía él, el hermano, sigue hablando aquí. Solo espero que esto sea corroborado o no por el Señor Jesús en lo secreto de cada uno, pero quiero que sepan que les habla una persona con una tendencia intelectual muy grande, con un amor por la ciencia, aún por la de Dios, que raya con la soberbia de una abominable idolatría a sí mismo. Hermano, confiesa eso, ¿eh? Sabe que es uno de sus hándicaps. Bueno, aleluya. Señor él será sanado de esto porque lo confiesa delante del Señor y lo reconoce. Que lleva años siendo tratado por el Señor en esa área y que en el último año y medio está siendo tratado duramente en esa fortaleza. ¿Mm? Digo, yo he puesto yo en la nota, 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia, vamos a ver, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El Señor debe derribar nuestras altiveces, nuestra soberbia, para que podamos discernir claramente. En las que nos parapetamos, nos escondemos tras ella, el Señor las tiene que derribar. ¿Cómo lo hace? Exponiéndonos el problema, y entonces viene la luz y las sombras se van. El Señor está siendo tratado duramente, continúo con el discurso del hermano, en esa fortaleza para bien. El Señor me ha permitido entender y me está revelando en el corazón que con la mente natural no puedo conocerlo a Él, que con la mente natural no puedo entender sus misterios, especialmente aquellos que serán abiertos en los tiempos finales, y que por ello solo me queda disponer mi corazón y humillarme en su presencia. Hermano, te recuerdo tus propias palabras, dispón tu corazón para recibir el mensaje maravilloso, completo, contundente, armonioso, sin incoherencias del doctor Stephen Jones, que cuando hayas visto toda su revelación, pues puede que alguna duda por ahí y tal, o algunas cosas que puedes escapar, pero vas a ver que entras en una esfera espiritual completamente nueva, completamente diferente, con una luz mucho más penetrante que es la luz de la Shekinah, y que te va a mostrar la escritura y los errores que tú tenías, pero te va a mostrar las cosas como son. Dice, se levantarán muchos argumentos, dice el hermano. Yo le pongo otra vez, 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos, y toda altivez, argumentos, razonamientos y altivez, parapetos, que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia de Dios. Bien, hermano, si eso que tú estás creyendo no coincide con la revelación que te está mostrando claramente esta nueva luz
de lo que significan las fiestas de otoño y de todas estas cosas, pues entonces tendrás que convenir con la palabra de Dios, aunque no se ajuste con tus preconcepciones. Al respecto de esto que se comparte, dice, se levantarán muchos argumentos al respecto de esto que se comparte, sin duda alguna, pero solo les puedo decir lo que el Señor me dice que diga. Creo que no se trata de levantar argumentos. Segunda de Corintios 10 otra vez, 5 lo acabamos de leer. No se trata de levantar argumentos, sino de presentarlos delante del Señor para que sea Él quien los juzgue y quien revele lo verdadero. Dice, ya no es tiempo de andar en la vanidad de nuestra mente natural. Y aquí le pongo otro texto yo, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Hay ignorancia en ellos por la dureza de su corazón, porque no son dóciles, no son enseñables, y entonces tienen el entendimiento entenebrecido, velado, oscuro, no ven con claridad. Retomo otra vez el discurso del hermano, ya no es tiempo de andar en la vanidad de nuestra mente natural ni en dependencia a otro hombre. Y aquí le añado otra nota, con interrogantes. Creemos que esto es un craso error. No se trata de servilismo ni de independencia, sino de que todo tiene su tiempo, como comentábamos al principio. No se trata, la única forma de llegar a la estatura de Cristo es aprender la obediencia en sumisión y sujeción a otros, hasta la edad de filiación o madurez que nos llega tras cruzar el Jordán y ser circuncidados en nuestro corazón. Solo entonces estaremos capacitados para soltarnos de la mano de nuestros ayos. Para apoyar este argumento, solo citaremos el ejemplo de David. No hay excusa para eludir esto, por mucho que al Señor le plazca ponernos en sujeción a diversos Saúles. Al fin y al cabo, o sea, si el Señor me pone con muchos Saúles, que son los que me van a tratar, no tengo excusa. No, es que son muy difíciles la gente, no, me tengo que someter. Si son los que el Señor me ha puesto delante para que me someta a ellos. Al fin y al cabo, todos hemos por favor, lean el libro, que lo tienen también en libros recomendados, hay el libro de Los Tres Monarcas, ¿no? de Gene Edwards, Los Tres Monarcas. Lean ese libro, que es muy breve además, para que vean el conflicto entre Saúl, David y Absalón, esos tres monarcas, y cómo se interrelacionaron, ¿no? Al fin y al cabo todos hemos sido o somos en mayor o menor grado Saúles para otros, a través de nuestra naturaleza carnal no tratada. No lo hemos hecho con mala intención, éramos incapaces de hacer otra cosa. Los Davides solo crecen a la sombra de los Saúles. Qué gran pérdida evitarlos, escaparnos, zafarnos. Si esta iglesia me están tratando, me voy a la otra. Y aquí cuando ya me empiezan a meter en vereda, pues me voy a otra. Y este hermano que me está a otro, ¿no? Me voy a ir a otro que sea, que me profetice conforme a los ídolos de corazón, que me diga lo que yo quiero escuchar, no lo que necesito escuchar. Los Davides solo crecen a la sombra de los Saúles. ¡Qué gran pérdida evitarlos! No, no hay excusa para la obediencia y la sujeción a las autoridades que Dios puso en el cuerpo. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y añado yo, eso sí, considerando cuál haya sido el resultado de su conducta, como previamente dice el mismo Pablo en el mismo capítulo un poco antes. Porque si esa persona no tiene una conducta adecuada, entonces no me debo de someter a él. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bien, no necesitamos repetir aquí Primera de Corintios 12, que nos habla de la imprescindible alineación o conjunción con otros miembros del cuerpo.
donde habla de los miembros y los ministerios, tema que tratamos en nuestro artículo Tiempos de alineación o conjunción, que interpretaba una palabra de que este mismo hermano recibió sobre la importancia de tal conjunción. Este mismo hermano me hizo a mí una pregunta que eran para mí la conjunción. ¿eh? La conjunción, y le hablé de tiempos de alineación como los astros o de conjunción, léanlo también, que interpreta una palabra que este mismo hermano recibió sobre la importancia de tal conjunción. Bien, continúo. Sino de presentarse delante del Señor en su secreto, llevando toda aquella preconcepción que tengamos en esta hora. La mente natural, la ciencia y las preconcepciones deben ser presentadas en esta hora delante del altar de la vida. Esto es lo que dice el hermano. Para que sea factible recibir en nuestros corazones toda la revelación que vendrá en estos tiempos finales y la mucha que ya ha venido y se ha rechazado, le digo yo en una nota. De lo contrario, estaremos en medio de la confusión y de la soberbia de Asiria. Lo más triste es que no podremos entender ni mucho menos participar de la revelación de los tiempos finales, que son todo un misterio, dice el hermano, yo le pongo en la nota, pero que en su mayor parte han dejado de serlo por la revelación ya traída al cuerpo y que muchos han rechazado y que estáis rechazando. Continúa el hermano, que son todo un misterio y que no podemos ni siquiera imaginar y que será de una terrible confusión para la mente natural, la sabiduría y la arrogancia humanas, que no podrán entenderla ni tolerarla en esta hora postrera. Que no seas tú de esos, que no seáis vosotros hermanos de esos. Estamos en los tiempos finales, continúa el hermano del otro lado del Atlántico, de allende el Atlántico. Estamos en los tiempos finales y hacemos parte, no sé por cuánto tiempo, de algo que, como decía mi querido hermano XX, anhelaron muchos hombres de la fe. El caso es que fuimos escogidos para hacer parte de estos tiempos finales por la potencia y la misericordia infinitas y muy poco entendidas de la gracia de Dios en Cristo. Por último, compartir, dice el hermano, el siguiente versículo que también me fue dado por este querido hermano y que por su gracia el Señor me hizo comprender en mi corazón de una manera especial con relación a este mensaje que se comparte. Versículo que revela el corazón de un gran profeta al que ya le había sido revelada una importante porción del reino de Dios y de lo que vendría en tiempos futuros, pero que aún así dispuso su corazón y su alma en absoluta y total cruz delante del altar que está allí en lo secreto solo para el cuerpo del unigénito Hijo de Dios. Y me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender, humildad, y a afligir, es decir, humillar, tu alma delante de tu Dios fueron oídas tus palabras y yo soy venido a causa de tus palabras. Este hermano comenzó hace 5 años, hace 4 años, perdón, hace como 2 años, casi 3, empezó esa humillación. Hace un año, pues después un año más tarde, 5 años, vino otro paso más cuando me escribió, compungido, arrepentido de ciertas cosas y todo esto. Y ahora es la tercera vez, ha ido poco a poco bajándose, ¿no? Esperemos que ahora realmente haya dispuesto su corazón completamente para entender y recibir esta revelación. Y desde entonces vino sobre él una gran revelación de lo alto, luego de una gran batalla espiritual por 21 días para poder recibirla. Bien, ya aquí va una nota mía, nota del administrador del blog, era yo, soy yo. La palabra que tal vez sale más a relucir en el escrito de nuestro querido hermano amigo es preconcepción o preconcepciones. Y esa palabra fue usada con profusión en este blog Tabernáculos y ahora en este canal de YouTube, como podrán comprobar si leen los artículos que les hemos referenciado arriba. Así podrán reconocer que el Señor estaba tratando con este asunto con bastante anterioridad de las preconcepciones. Esto no es otra cosa que idolatría del corazón. Véase nuestro artículo Idolatría del corazón.
Es increíble que cuando Dios nos da una palabra a nosotros para nuestro hogar, la mayoría de las veces para nosotros mismos, para nuestro hogar, no nos la aplicamos a nosotros mismos, sino que echando balones fuera, creemos que sea para otros. Entonces, quedamos cegados a esa palabra y el Señor se ve obligado a aumentar la temperatura del horno para forzarnos a descorrer un poco la cortina, el velo, y dejarnos entrar y dejemos entrar, perdón, la luz sanadora. Los textos que señalamos a continuación, a los que alude el hermano sin citarlos, aunque tal vez haya podido pensar en ellos, confirman sin duda que estamos ante un asunto de derribar ídolos o fortalezas, argumentos carnales y altiveces, además de una actitud de rebeldía encubierta, de endurecimiento, que conscientemente o por engaño sutil del diablo ha eludido la obediencia y la sujeción al cuerpo, so pretexto del falaz argumento de estar unidos solo a la cabeza. Ambos crasos errores o falsos argumentos son las fortalezas tras las que Satanás se ha estado parapetando para impedir que se reciba la revelación de este Kairos y no dejarnos avanzar hacia la vida victoriosa de los vencedores en tabernáculos. Al menos a nosotros así nos lo parece. Segunda de Corintios 10, del 3 al 6, pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo no militaba en la carne. Yo cuando escribía esto no estaba militando en la carne, estaba del lado de tabernáculos. Aunque, bueno, la carnalidad no desaparece 100% tampoco, ¿no? Pero hay una gran diferencia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Efesios 4, del 17 al 19, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los demás gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, velado, oscurecido, excluidos de la vida de Dios, de la vida abundante de Dios que hay en ellos por la dureza de su corazón. Lo anterior fue escrito el día 2 de mayo. Añadimos aquí algo que publicamos el 14 de junio, que nosotros, basados en la problemática de la liudada y atada Iglesia Saúl de Pentecostés, Iglesia Saúl de Pentecostés, en la experiencia propia y en casos de hermanos que hemos observado de cerca, no cometan la torpeza de no leerlo porque es sumamente esclarecedor. Yo pongo aquí Jordán, la verdadera liberación, es decir, Pentecostés versus ataduras. Lean ese artículo que está escrito en el blog Tabernáculo. Segunda Tesalonicenses 2 del 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo que les decía de los espíritus mentirosos que operan en aquellos que se niegan a someterse al Señor y a cruzar el Jordán. Creen que están dirigidos por el Espíritu Santo, pero son espíritus mentirosos que están manipulando, que se hacen pasar por el Espíritu Santo. En este vídeo, en este canal, tienen ustedes grabado el libro del doctor Stephen Young, Escuchando la voz de Dios, y hay 2 capítulos que son tremendos para que puedan vencer ustedes los ídolos del corazón y combatir esos espíritus mentirosos. También lo pueden descargar en el blog, escuchando la voz de Dios, o cómo escuchar la voz de Dios, o aprendiendo a escuchar la voz de Dios, algo así, no recuerdo exactamente el título. Mateo 24 del 10 al 13. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y debido al aumento de la iniquidad se enfriará el amor de la mayoría, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos y se enfriará el amor por la mayoría. Necesitamos la luz perfecta de la Shekinah para que no seamos engañados. Este es el penoso resultado final de la edad de Pentecostés. Una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. ¿Le resuena algo? A la Odisea, ¿verdad? La iglesia del fin de los tiempos. Y cómo Saúl, su tipo, al final de su reinado, atada y atormentada por espíritus malignos y que se hacen pasar por el Espíritu Santo, la iglesia atada y atormentada por espíritus malignos, haciéndonos creer que las penurias del lodo cenagoso en que nos hallamos son debidas a nuestra falsa senda de la cruz. Ascetismo, ¿verdad? Falso ascetismo. Lamentablemente, la corona o culmen de la edad pentecostal que comenzó en Hechos 2 es la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. A mí ya estoy en el pináculo del conocimiento y de la ciencia, ¿quién me va a enseñar? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Realmente estamos en tiempos peligrosos. Dios tenga misericordia de nosotros. Damos gracias a Dios por la esperanza que nos da en su remanente de vencedores que iniciarán la gloriosa edad de tabernáculos, cuya corona será otra bien diferente. No será el lodo cenagoso, ni los espíritus mentirosos, sino la corona de vida, de la vida abundante. Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Firmado José, artículo relacionado, ley de ceguera, el velo de God Kingdom Ministries. Señores, un artículo para mascarlo, para mirar los enlaces que tienen ahí, que les va a bendecir un montón, no se lo salten. Si es muy largo para ustedes, descansen, escuchen media hora, reflexionen, escuchen otra media hora, reflexionen, y como todo esto es una revelación nueva, no nos basta con escucharlo una vez ni con leer los libros una vez, tenemos que leerlos varias veces para que esta revelación permee en nuestros espíritus, en nuestras almas, y nos cambie, nos lleve al pináculo, a la plena filiación, a la plena madurez de la estatura de un varón perfecto. Bien, les anuncio que para el miércoles vamos a estar viendo un especial que es escatología en directo, pero que ha acordado el señor Stephen Young, precisamente centrado en lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo, como Ucrania, como Israel, etcétera. Por favor, no se lo pierdan por nada, porque es un artículo tremendo. Nada, gracias, nada más, gracias por acompañarme hasta aquí. Bendecirles a todos en nombre del Señor Jesucristo, pedirle que les abra entendimiento para que entiendan las Escrituras, para que entiendan esta revelación del tabernáculo, como hizo con los discípulos de Maús. Y nada, emplazarles para que vengan el miércoles para ese artículo tremendo. Hasta entonces, pásenlo bien.